Hay un problema muy grave que se dio desde el principio de los tiempos, del cual quiero que hablemos un poco hoy. Se trata acerca de la rebeldía. Ser rebeldes a Dios, bueno, ustedes saben que un día Dios vio la tierra y estaba corrompida, dice, ¿verdad? Porque toda carne había corrompido su camino. Es decir, Dios había trazado propósitos de obediencia. Dios había trazado propósitos en el hombre que creó, de que vivieran en comunión perfecta con Dios. Les hizo una habitación, el huerto de Edén. Les dio toda la provisión. Había muchísimos árboles llenos de frutos. Les dio el reposo, el descanso al hombre, a la mujer. Sin embargo, se rebelaron contra Dios. ¿Cómo? Escuchando otra palabra que no fuera la de Dios. Y de esta manera vino una decadencia de la humanidad. Y Dios siempre quiso, lo hemos comentado varias veces, crear un pueblo propio, que no fuera rebelde a su palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Bueno, este tema se titula Libres de rebeldía. ¿Cómo puedo librarme yo de la rebeldía? ¿Será que ahora en la iglesia de Jesucristo habrá rebeldía, desobediencia a la palabra? Pues espero que no, ¿verdad? Todos esperamos que no. Todos queremos ser, como dice la palabra, como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, ¿verdad? Sino como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo que vemos nosotros, Cristo vino a terminar. De hecho, la palabra dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Que Él vino en rescate, se dio en rescate por muchos, por nosotros, para acabar, exterminar con esa rebeldía, ser libres de rebeldía realmente. Bueno, quiero comenzar en Isaías 65, versículo 2. Isaías 65, versículo 2. Y nos dice de esta manera: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pues nosotros sabemos que es necesario renovar nuestra mente si queremos realmente obedecer a Dios, vivir en obediencia. La palabra de Dios, que es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Es decir, quitar nuestros argumentos y ponerlos de Dios. Redarguir, establecer argumentos de Dios, para que no andemos así. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Nosotros sabemos por qué existen tantas religiones, ¿verdad? Porque son ideas de hombres que han querido acercarse a Dios a su manera. Andan en pos de sus pensamientos. Dios por eso nos dejó su palabra, para que sean cambiados nuestros pensamientos. Pero gloria a Dios cuando vemos nosotros que alguien quiere quitarse esa rebeldía en su vida, en sus pensamientos. Hubo un hombre que hizo una oración un día. Miren,
Salmo 51:3. El rey David un día dijo: no puedo dejar de ser rebelde a Dios. Me esfuerzo y todo, pero necesito algo más. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitamos nosotros también? Un día también, más de 2000 años después, un día un hombre llamado Pablo de Tarso dijo: lo que yo quiero no hago, sino hago lo que no quiero. Yo quiero obedecer, pero termino siendo rebelde. Todos los hombres, toda la humanidad nos hemos encontrado con este problema de la rebeldía. Quiero hacerlo, pero termino haciendo lo malo. Por lo tanto, este hombre, el rey David, oró de esta manera a Dios y le decía, Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones. Vean, eso es una bendición grandísima, el darse cuenta que estamos mal. Porque lo peor es, como por ahí dicen los proverbios, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En pocas palabras, lo peor que podría hacer es mucha gente que piensa: yo estoy bien, me voy a ir al cielo, soy bueno. Y también dice, ¿verdad? Hay de aquel que a lo bueno le dice malo, o a lo malo bueno, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Por lo tanto, decir realmente esto, yo reconozco mis rebeliones, es alguien que ya llegó la luz a su mente, a su vida, a su espíritu. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero en el versículo 10 le pide a Dios de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesito un nuevo corazón. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11: no me eches de delante de ti. Porque ¿qué hace la rebeldía? Eso precisamente nos aleja de Dios. El oído de Dios nunca se ha grabado, se ha ocultado de nosotros, pero nuestras rebeliones, nuestra iniquidad, nuestro pecado ha hecho ocultar su rostro para no oír, dice la palabra, ¿verdad? Dice Isaías 59:1, ¿verdad? Ustedes lo recordarán. Y vuestros pecados les han hecho separar, una separación entre Dios y nosotros. Entonces, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Ya que la rebeldía, eso llega a ser realmente, nos va a alejar de Dios. Es algo que pues todos tenemos que luchar por deshacernos de nuestra rebeldía. Pedirle de esta manera, como estaba pidiendo aquí David a Dios: dame un corazón limpio. El problema es el corazón, ¿no? Que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso es que el consejo de la palabra es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida va a llegar ahí, al corazón, cuando deja de ser rebelde. Cuando venimos a Cristo es porque queremos realmente deshacernos de toda rebeldía. Y todos nosotros fuimos rebeldes en algún tiempo. Y pues Dios quiera que así sea, ¿no? Y que no sigamos, sino que ya haya dejado esto. Por eso, cuando Cristo vino, Él dijo, ¿no? El que no nace de nuevo, y parte de ese nuevo nacimiento es tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
nunca se va a dar cuenta alguien de que es rebelde. Tristemente muchos se darán cuenta, pero cuando ya sea demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, Proverbios 19, versículo 16. Este versículo, miren, ya que pues buscamos ser libres de toda rebeldía. Jesús un día también dijo él mismo, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí están nuestros problemas en nuestra naturaleza pecaminosa. Fortalecer nuestro espíritu es nuestro deber para librarnos del mal. Dice este versículo: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Y miren, la Nueva Traducción Viviente dice algo tremendo, ¿eh? Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Desprécialos y te llevará a la muerte. Más claro ni el agua, ¿verdad? Adelante, bienvenido. Guarda el mandamiento y guardarás tu vida. De eso se trata. Eso es importantísimo. Esto es lo que la palabra nos enseña a nosotros a hacer para vivir en obediencia, en amor a Dios, ¿no? Amar verdaderamente a Dios. Muy bien. Continuamos. Dios habla de esta manera. Mire, Isaías 1:16. Porque Dios nos quiere guiar a eso, a la libertad, a ser libre de rebeldía. Dios nos quiere ayudar, nos da todo el equipamiento para librarnos de la rebeldía. Nos da su espíritu, que es espíritu de poder, amor, dominio propio. ¿Para qué? Para vivir en obediencia y para amar su palabra. Por eso es espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Bueno, dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, lávense y límpiense. Es decir, nosotros sabemos que Cristo ya nos limpió. La sangre de Cristo nos limpió. El Señor ya nos lavó con su palabra. Pero nosotros tenemos que continuar haciendo esto, lavarnos y limpiarnos. Quita la iniquidad, dice. Quiten la iniquidad de vuestras obras. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Dios, bueno, y miren cómo dice, delante de mis ojos, porque ¿se le escapará algo a los ojos de Dios? Dígame. Como decía David ahí mismo en el Salmo 51, ¿no? Contra ti solo he pecado, Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra. Es decir, ¿quién es el culpable de la rebeldía? Nosotros. Dios nos da todo para una vida de obediencia y limpieza. Toda la obra que Dios hizo para que la palabra llegara a nuestras manos, a nuestro corazón y a nuestra boca, porque ¿no se les parece curioso que el mandato que le da Dios a Josué sea: nunca se apartará este libro de delante de tu boca? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No le dice de tus ojos,
No le dice de tus oídos. Por lo tanto, y bueno, aquí Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Esto tenemos que empezar a hacer para librarnos de desobediencia, rebeldía. Quiten la iniquidad. La palabra iniquidad proviene de alguien que comete pecado, desobediencia y rebeldía ya conociendo la palabra de Dios. Ese es un inicuo. La iniquidad es de alguien que ya conociendo la palabra, conociendo los mandamientos, conociendo bien, sigue en desobediencia, ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo: quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Y el ofrecimiento que Dios da en el versículo 18, ¿no? Vengan luego, venid luego, no esperes. Es cosa de hacerlo pronto. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, algo que es demasiado rojo así, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, es decir, si tuviéramos los peores pecados, no te preocupes, pueden ser lavados, limpiados, emblanquecidos. Y el versículo 19, de esto se trata, ¿no? Si quisieres y oyeres. Es que la palabra de Dios de verdad que nos dice las cosas claramente. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Las bendiciones de Dios vendrán sin estorbo alguno. ¿De qué depende que no haya bendiciones en una persona? Eso es muy importante de reflexionar, ¿verdad? Precisamente la rebeldía, la desobediencia. Dios le decía a su pueblo, no en Deuteronomio 6, ¿no? Cuida de guardar estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón. Fíjense. ¿De qué depende que seamos bendecidos en todo? ¿Verdad? Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Aquí está, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo siguiente. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te dará, en ciudades grandes, buenas que tú no edificaste, ¿no? Sigue diciendo, y al final le dice, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ti y a tu hijo y al hijo de tu hijo. Así son las bendiciones. Qué importante es que veamos y notemos nosotros que dejando la rebeldía se pueden desatar las bendiciones, ¿no? Quitando la iniquidad, ¿verdad? Como nos decía aquí, quitando la iniquidad. Así es, lavarnos, limpiarnos, quitar la iniquidad de nuestras obras.
Mire, vamos a Santiago 1:21. Quiero leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Ahorita leímos en el Antiguo Testamento, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahora en el Nuevo Testamento, Santiago 1:21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Vemos, si pudiéramos, porque no podemos contar las generaciones de Isaías que vivió por el año 700 antes de Cristo, es decir, aproximadamente unos 2700 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Y nosotros sabemos 2700 años, 800 años aproximadamente, Santiago escribió esto, después de Isaías, Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y hoy nosotros también lo estamos leyendo hoy, ¿verdad? Y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma, ¿no? Cuando se deja de ser rebelde viene la humildad. La rebeldía, cuando hay rebeldía hay orgullo. Cuando se deshace uno de la rebeldía hay humildad. Y aceptamos con humildad la palabra de Dios. Pero dice el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y llega a haber esos problemas de rebeldía. Porque vemos nosotros, ¿qué pasa cuando hay rebeldía en un corazón? La rebeldía desata una serie de situaciones en las cuales llega a la perdición. Quiero leerles rápidamente Efesios 4:19. Cuando hay rebeldía pasa esto, ¿no? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La rebeldía lleva a esto. Perder la sensibilidad. Nosotros sabemos que, Dios nos puso su espíritu. Cristo dijo, yo me voy, pero no nos voy a dejar solos. Les daré otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Qué cosa hace el Espíritu de Dios? ¿Cuál es su ministerio? Convence al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿verdad? Es quien nos convence de que somos pecadores, de que estamos fuera de la justicia de Dios y de que hay un juicio para nosotros. Eso hace el Espíritu Santo. Pero la rebeldía hace esto. Se pierde la sensibilidad al Espíritu, a esa voz que nos está diciendo arrepiéntete. Se entregan a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es tener excesos en todo tipo de pecado y maldad. Ya no tener control. Por eso al entregarse a la lascivia, cometen con avidez toda clase de impurezas. Bueno. Quiero que vayamos a Oseas 14, del 1 al 4. Ok. Recuerda, el tema de hoy es libres de rebeldía.
En Oseas 14:1, Dios le dice así a su pueblo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Porque por las rebeldías, decíamos, ¿no?, se aleja uno de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 2. Qué hermoso nos dice aquí qué podemos hacer, ¿verdad? Llevad con vosotros palabras de súplica. En pocas palabras, llega con esta actitud a Dios, con súplica, palabras de súplica. Y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3. Fíjense, Dios no solamente le decía a su pueblo en qué estaba mal, sino qué podría hacer. Eso es maravilloso realmente. Versículo 3 dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y el versículo 4 dice: yo sanaré su rebelión. Dios quiere sanar toda rebeldía, libres de rebeldía. Si viene mi pueblo así, con palabras de súplica, con todo el corazón, pidiéndole que quite toda iniquidad, yo sanaré su rebelión. Y vean qué más dice: los amaré de pura gracia. Qué hermoso es nuestro Dios, porque mi ira se apartó de ellos. Inmediatamente la ira de Dios se quita, se apaga, porque Dios está todos los días de la vida del impío enojado con él, airado. Pero al no haber rebelión, la ira de Dios se quita, se va. Nosotros necesitamos realmente hacer esto, ¿eh? La palabra de Dios siempre nos va a ayudar a aprender la justicia, la verdad, es la verdad, ¿no? Tu palabra es verdad. Purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, decía Cristo cuando oraba al Padre. Mire, Salmo 94, versículos 12 y 13. Salmo 94, versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien tú, Señor, corriges. Bendito es aquel a quien Dios corrige. ¿Cómo nos corrige Dios? Con su palabra, ¿verdad? Y en tu ley lo instruyes. Versículo 13. Para hacerle descansar en los días de aflicción, pero en tanto para el impío se cava el hoyo. Fíjense. Tremendo, ¿no? Porque dice, miren, ¿cómo dice el versículo 9? Vamos a retrasar un poquito el versículo 9. Dice: imagínense usted, ¿escaparemos de Dios si somos rebeldes? Mire qué dice el versículo 9: el que hizo el oído, ¿no oirá? ¿Dios no escuchará lo que hablamos?
Esta pregunta está haciendo, ¿eh? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Versículo 10. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Versículo 11, ¿verdad? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Por eso dice el versículo siguiente, el que leímos al principio: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley instruyes, para hacerle descansar. Es que esto, cuando hay, después de que hay corrección, de que nos humillamos a Dios, de cuando le pedimos y cuando hay perdón en nuestra alma, llega a haber descanso, reposo en todo nuestro ser. Así es la palabra, ¿verdad? Es medicina todo nuestro ser. Dios por eso nos dejó su palabra. Mire, Proverbios 2, 9 y 10. Proverbios 2, 9 y 10 dice: entonces, porque nos está hablando un poco antes aquí, que de la boca de Dios viene la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Ahí en el versículo 6. Dios da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Dice el versículo 9: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Todos necesitamos, todo cristiano ya necesita saber esto, que es justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Porque imagínense que ni sepamos eso, ¿cómo vamos a vivir en ello? ¿No? Qué importante es reflexionar de esta manera. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Versículo 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Porque nosotros debemos ya estar a tal grado de amar la palabra de Dios. Ser como aquel hombre bienaventurado, dichoso, feliz, bendito, que en la palabra de Dios está su delicia y en la ley medita de día y de noche, ¿verdad? ¿Qué vendrá? Será como un árbol junto a corrientes de aguas. Ahí sí se desatarán las bendiciones de Dios sobre su vida. Su hoja no cae y dará su fruto a su tiempo, ¿verdad? Bueno, quiero terminar, aunque hay mucho, pero mucho. Dios siempre está dispuesto a quitarnos nuestra rebeldía, limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se preocupe usted si nada más confiesa unos que otros pecados que se acuerde. Dios nos limpia de toda maldad. Eso es lo maravilloso de Dios. Porque también David decía, Salmo 86, 5, ¿ah?
porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Bueno, quiero terminar ahora sí. 2 Corintios 5, 17 al 21. Hermoso es nuestro Dios. ¿Cómo puede el hombre quitarse su rebeldía? Pues es imposible. Para eso vino Cristo en sacrificio, para limpiarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de aquellos quienes realmente deciden obedecer la palabra para quitar toda rebeldía. 2 Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros decíamos, ¿qué cosa es estar en Cristo? Es estar en su palabra por completo, en obediencia, ¿verdad? La fe es creer, confiar y obedecer. Sin las tres juntas, no le quite ninguna. Creer, confiar y obedecer realmente es la verdadera fe. Luego dice el versículo 18: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De toda rebeldía, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, se reconcilia con nosotros, nos reconcilia con Él. Versículo 19: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque esa es la manera que Dios hace las cosas, para sanarnos de rebeldía, librarnos de rebeldía, no tomando en cuenta. Antes que existía la expiación, ¿verdad? Pero la expiación es cubrir el pecado, y es lo mismo no tomar en cuenta los pecados. Dios, ¿qué hace? Como que no los ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados entonces si no los toma en cuenta? Bueno, recordamos aquel versículo, Miqueas 7:19, ya para finalizar, ahora sí. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso hace Dios con nuestra maldad y rebeldía, para librarnos, para que realmente vivamos nosotros libres de toda rebeldía. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por hacernos saber cuánta misericordia tienes de nosotros, Señor. Y todo aquel que quiera acercarse a ti, porque el ofrecimiento ahí está: venid a mí luego y estemos a cuenta. Qué hermoso. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor, porque estás dispuesto siempre a perdonar, a no tomar en cuenta los pecados y a echarlos a lo profundo del mar, para no acordarte más de ellos.
y así poder ser nosotros gratos delante de tus ojos, como el único que sí realmente lo fue, tu Hijo, que un día todos escucharon tu voz que dijiste: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a quien disfruto. Así quieres que nosotros seamos, para alabanza de la gloria de tu gracia. Pero vivir lejos de la rebeldía. Gracias, Señor, gracias por todo tu amor. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.